En la primera charla hablábamos más como unas pinceladas de la vida de Teresa, de sus obras y también de su experiencia de oración. Y hoy vamos a centrarnos en un tema particular de Teresa de Jesús, que es un tema muy importante y que hace que Teresa de Jesús sea una mujer muy moderna, incluso para la Iglesia de hoy y para la espiritualidad de la Iglesia de hoy. Vamos a hablar de la humanidad de Jesús. Este tema lo tenemos que enmarcar en la situación de la época en la cual Teresa de Jesús vivía. En aquella época era una época de mucho auge de la sociedad española, de la cultura, de la espiritualidad. Había muchas corrientes distintas, había pues muchas devociones, había piedades populares. En aquella época también empezó el movimiento del luteranismo, con lo que eso significaba, que era una crisis de la Iglesia institucional católica, un poner en duda algunos de los principios también pues, de la Iglesia como institución, de la jerarquía. Entonces Lutero defendía la importancia de la fe, la importancia de la Biblia solamente, y dejando en un segundo lado la institución y la jerarquía de la Iglesia. En aquella época también había también una iglesia en España que en muchos ambientes y en muchas congregaciones religiosas necesitaba una reforma. Había pues unos grupos también con mucha rutina, con muchas costumbres, pero a veces con poco espíritu. Y había como frente a ese ambiente, por un lado la reforma de Lutero, por otro lado la iglesia un poco como acartonada, que necesitaba también una renovación interior. En esa época también va apareciendo nuevas formas humanistas. Aparece Erasmo de Rotterdam con todas sus ideas de traer también una nueva visión más abierta hacia el hombre, más optimista con el ser humano, de acuerdo con las ideas también que habían entrado en Europa con el Renacimiento, etc., ¿no? Dentro de la orden religiosa carmelitana y en otras órdenes religiosas había como diversas tendencias que pugnaban por ver cómo tenía que ser la reforma. Unos pensaban que la reforma tenía que ser como de un rigorismo, como de una ascética muy fuerte para volver a la religión auténtica, volver al esfuerzo, el sacrificio de la oración, de la penitencia, para ir con más autenticidad en busca del Señor. Esa era una tendencia importante que había en la época. Y había pues, representantes muy conocidos como Catalina de Cardona y muchos, por ejemplo, carmelitas descalzos, se vieron bastante tentados por estas ideas de volver a la renovación de la Iglesia por este camino del ascetismo rigorista. Había, por otro lado, otras tendencias pues, más legalistas, más canónicas, y por último podía haber como una tendencia también más humanista, más abierta, más equilibrada, ¿no? Podemos decir que Teresa de Jesús, aunque ella quiere una vuelta a la radicalidad del Evangelio, sin embargo, a partir de su propia experiencia va a ir concretando una particular forma de humanismo cristiano, que podemos llamar el humanismo teresiano. Y este humanismo le viene de su propia experiencia de oración, de su relación con Jesús y de esta experiencia que vamos a concentrar hoy, que vamos a comentar más, que es la experiencia que Jesús tiene de la humanidad de Cristo. Teresa, todo su camino es un camino de oración. Busca a Dios en relación, a un Dios vivo, personal, con el cual se quiere ir acercando a través de un método de oración primitivo, como encontramos, por ejemplo, os voy a ir leyendo algunos textos. En Vida 9:14 dice: tenía este modo de oración, que como no podía discurrir con el entendimiento, procuraba representar a Cristo dentro de mí, y hallábame mejor, a mi parecer, de las partes a donde le veía más solo. Parecíame a mí que estando solo y afligido como persona necesitada, me había de admitir a mí. Teresa se imagina a Jesús solo, por ejemplo, en el huerto de los olivos, ¿no? Y en otro texto del libro de la vida, muchos años
las más noches antes que me durmiese, cuando para dormir me encomendaba a Dios, siempre pensaba un poco en este paso de la oración del huerto, que desde que no era monja, porque me dijeron se ganaban muchos perdones. Y en otro momento del libro de la vida, yo solo podía pensar en Cristo como hombre, mas es así que jamás le pude representar en mí por más que veía su hermosura y veía imágenes sin ellas. O sea, Teresa siempre quiere encontrar una relación con Dios a través de la imagen concreta humana de Jesús. Y entonces va siguiendo por ese camino, pues va siguiendo escenas evangélicas, pues le gusta mucho el encuentro con la samaritana, va rememorando esas imágenes evangélicas, las va reviviendo interiormente y le ayudan a encontrar una relación con ese Jesús vivo, ese Jesús humano. Y algunos textos pues le gustaban especialmente, ¿no? Y en ese camino de oración en relación con ese Jesús vivo y humano es también como va a ir enseñando a todas las personas que se acercan a ella, las religiosas que le piden consejo o que se acercan a ella. Dice en el libro de la vida 9.6. A los principiantes, les va a ir enseñando a contemplar la imagen del Señor a través de un retrato, a través de una imagen, a través de las formas que tenían de devoción en su época. Es muy importante también en el libro de la vida nos encontramos como un momento fundamental para ella de su conversión fue precisamente la oración ante un Cristo llagado, que precisamente cuando ella se va acercando y va entrando en sintonía con ese sufrimiento del Señor que ve representado en aquella figura, es cuando supone para ella como un cambio también, siente el perdón, el amor, la misericordia de Dios, y a partir de ese momento, que Teresa tenía en aquella época, tenía 39 años, pues a partir de ese momento ella cambia y ya va a empezar una oración más intensa, después vendrán las fundaciones, pero es un momento clave, esa oración personal con esa imagen de Jesús. A partir de esa primera relación de acercamiento a Jesús, va descubriendo a Jesús de diversas maneras. Jesús es el amigo. El otro día hablábamos de la oración, estar a solas con quien sabemos nos ama. Jesús es el amigo, pero también Jesús es el maestro, y lo dice en diversos sitios, en el libro de la vida 7.6. Su majestad fue siempre mi maestro. Y en otro momento, en la vida 39.8 dice, muchas cosas de las que escribo me las decía mi maestro celestial. O sea, no solamente es un amigo que hace compañía, sino que va ilustrando interiormente. Llega un momento que empieza a hablarle a Teresa. Teresa escucha interiormente sus palabras y sabe reconocer lo que ella le dice y le va iluminando el camino. Y por eso Teresa siempre va a proponer que no nos salgamos de esta oración con Jesús hecho hombre. Lo encontramos en Vida 22.9. Es gran cosa mientras vivimos y somos humanos traerle humano. Jesús humano es como le tenemos que traer hacia nosotros. Es como podemos conectar con Él y es como Él también nos puede comunicar su mensaje. Y en Vida 22.10, es muy buen amigo Cristo, porque lo miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos. La meditación de los misterios de la vida de Jesús, así va iluminando toda la vida también de Teresa, y sobre todo a la luz del misterio pascual, del sufrimiento y de su gloria. Y eso le lleva a tener como una comunión especial con ese Jesús que padece por nosotros, que sufre por nosotros y que después resucita, ¿no? Y en Camino 26.4 dice, si estás alegre, miradle resucitado, que os alegrará. Y en Camino 5, si estáis con trabajos o triste, miradle camino del huerto. Esa identificación con Jesús es la forma como Teresa va progresando y va madurando en la relación con Dios, va conociendo más a Dios y va experimentando su presencia. Hasta que al final del camino espiritual, en el libro de las moradas, número 7.4.4, Teresa dice, la mayor gracia que puede conceder Dios a un alma es imitar la vida que vivió su Hijo muy amado.
En esta identificación, en esta relación con Jesús, Teresa al final experimenta que el gran regalo que Dios hace a las personas es poder vivir como Él, poder ser como Él, poder identificarse con sus gestos, con sus palabras, con sus movimientos. En todo este recorrido ha habido unos momentos fundamentales. Teresa al principio le gustaba mucho leer, leía vidas de santos, empezó a leer libros espirituales que le ayudaron mucho, pero llegó un momento, dice Teresa en el libro de la vida al principio, dice, si no tenía libro nuevo no parecía tener contento, o sea, era una lectora ávida de nuevos libros, ¿no? Pero en el año 1559 una orden de la Inquisición prohibió unos cuantos libros espirituales escritos en romance, en español, y algunos de ellos eran libros preferidos por Teresa de Jesús. Y en ese momento la Iglesia los prohíbe. Jesús, en oración, le dice a Teresa, no tengas pena, que yo te daré libro vivo. A partir de ese momento, esos libros que le habían ayudado a caminar, a progresar, a conocer más a Jesús, se va a quedar sin ellos, pero va a ser Jesús mismo interiormente que le va a ayudar para avanzar en ese camino. Si miramos la realidad de la época de Teresa de Jesús, vemos que todo esto que está diciendo ella entra en conflicto con lo que decían muchos sabios espirituales de la época de Teresa de Jesús. Porque en los libros de espiritualidad de la época se decía que había que evitar las imaginaciones para cuanto más se vaya progresando en el camino de la vida espiritual, que llega un momento en que hay que evitar las imaginaciones. Y hay que dejar aparte la consideración de lo humano de Cristo y que hay que acercarse más a lo divino. Y que cuanto más nos alejamos del humano y más nos acercamos a lo divino, representa que estamos avanzando más. Teresa en eso es muy valiente, porque se opone a los sabios de su época. Pero se está oponiendo a los sabios de su época desde su propia experiencia personal. Y entonces, lo que ella va descubriendo en esta relación personal con Jesús, primero, cuando ella empieza a intentar hacer lo que los sabios espirituales le dicen, ¿qué le ocurre? Pues que ella ve, en ella misma experimenta como un vacío, como poco provecho en la oración, como aridez de espíritu. Y no solamente eso, sino que reflexionando, y esto lo recogen después sus libros, dice que cuando nos alejamos de la humanidad de Cristo, nos empieza a faltar humildad. Y tenemos el peligro de no apreciar cosas muy importantes como, por ejemplo, la Eucaristía. Y en cambio, todo lo contrario, cuando consideramos la humanidad del Señor, y en la vida concreta y real, esto nos lleva a unos efectos muy beneficiosos en la vida personal. Por ejemplo, la aceptación serena de nuestra condición humana. No somos ángeles. Por eso nuestro gozo también se une al de Jesús y también nuestro sufrimiento se une al sufrimiento de Jesús. Y podemos identificarnos con Él. Y Él nos ayuda desde nuestra humanidad. Y esto también nos puede servir el ejemplo de los santos, que también nos pueden ayudar, que son personas que han querido unirse a las experiencias humanas y encarnar el Evangelio, como San Pablo, ¿no?, que siempre estaba hablando de Jesús, o tantos otros santos que cita Teresa, como San Ignacio de Antioquía, o otros contemplativos como San Francisco de Asís, etc. La humanidad de Cristo, dice Teresa, es para nosotros nuestro bien y nuestro remedio. Es la puerta, el camino, la luz y la guía de la vida espiritual. Por eso conviene tener siempre presente a Jesús humano en nuestra oración y en nuestra vida cotidiana. Y tenemos que buscar la compañía de Jesucristo como hombre en la oración, en la Eucaristía y en todos los momentos del día. Y tenemos que esforzarnos en interiorizar los sentimientos humanos de Jesús. Y este es el camino que nos está abriendo Teresa. Dice Teresa en las Moradas Sextas: es muy continuo no se apartar de andar con Cristo nuestro Señor, por una manera admirable,
a donde divino y humano es siempre su compañía. O sea, cuando uno llega, está hablando de las 7 moradas, cuando uno llega a las etapas más altas de la vida espiritual, es cuando está más unido a Jesús, hombre y divino, las dos cosas unidas, pero sin quitarle lo humano. Cuando nuestro Señor es servido regalar más a esta alma, muéstrale claramente su sacratísima humanidad. O sea, Teresa ve que mientras estemos en este mundo, todas las cosas que Dios nos quiera regalar van a ser a través de la humanidad de Jesús. Todo esto tiene muchas consecuencias, que las vamos a ver después por el camino. El hecho de que no nos podamos alejar de lo humano nos está hablando de cómo tiene que ser la espiritualidad. A veces nos parece que la espiritualidad es alejarnos de las cosas humanas para acercarnos a lo divino, y eso es un error. La espiritualidad no contradice lo humano, sino que se une muy profundamente a lo humano, porque si no convertiríamos la religión y la espiritualidad cristiana en un espiritualismo, y nos pensaríamos que las cosas de Dios son todas espirituales, cuando Dios precisamente, cuando se ha hecho hombre, nos ha venido a traer el mensaje contrario, de que todo lo que Dios tiene lo ha querido encarnar en una humanidad débil y frágil. Si no, resulta que nos hacemos una espiritualidad falsa, que es una espiritualidad en la cual nosotros nos queremos alejar de lo humano, y no es este el camino. Y esto tiene muchas consecuencias que los vamos a ir viendo más adelante. Y esto explica cómo Teresa después vive su vida real, su manera de ver las cosas, su manera de vivir, su espíritu tan concreto y tan comunitario, su proceso, digamos, de integración de las debilidades humanas dentro del camino espiritual. Ser cristiano maduro o una persona unida a Dios no ha eliminado de su vida todas las debilidades, sino que las sabe vivir unida a Dios. Es muy distinto, porque si no, querríamos que Dios venga a nuestra vida y nos solucione nuestros problemas y nos los quite para nosotros poder volar como ángeles en medio de los problemas de nuestra sociedad. Pero no ha sido así como Dios se ha hecho hombre, y no ha sido así como Dios quiere que nosotros seamos hijos suyos, siguiendo el ejemplo de Jesús. El amor a la humanidad de Cristo después tiene una importancia muy grande en la Eucaristía, en el tema de la Eucaristía. Dice en Camino 34:15, harta misericordia nos hace a todos, que quiere su majestad entendamos que es Él el que está en el Santísimo Sacramento. Hay que tener en cuenta que precisamente fue un momento en el cual Teresa de Jesús estaba recibiendo la Eucaristía, cuando Teresa vivió una experiencia cumbre de su vida espiritual, que es el matrimonio espiritual. Sucedió en Ávila el 18 de noviembre del año 1572. Juan de la Cruz celebraba la misa. Para probarla, pues le gustaba que le diesen la comunión a Teresa con formas grandes, Juan de la Cruz le da un fragmento de la forma. Y entonces ella toma la comunión y se va a arrodillar y entiende interiormente que Jesús le dice: no hayas miedo, hija, que nadie se aparte para quitarte de mí. Después, a continuación, y esto lo explica en otro texto, en una de sus relaciones, la relación número 25, ella entiende interiormente como que Jesús le dice algo así como esto: mira este clavo, que es señal que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí en adelante no solo como criador y como rey, y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadero esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía. Siguiendo ese camino de la humanidad de Cristo, contemplando su humanidad, identificándose con ella, con sus sentimientos, con su vida, con sus reacciones, con su manera de actuar, llega un momento en la Eucaristía en el que, curiosamente, con San Juan de la Cruz, que San Juan de la Cruz
como sabía que a Teresa le gustaban las formas grandes, le da una forma pequeña. Mirar a ver cómo son los santos y a veces cómo se relacionan con los misterios. Pero precisamente en esta circunstancia que para Teresa supone, a mí que me gustan las formas grandes, me dan una pequeña. En ese momento, que es una cosa muy sencillita, dentro de ella experimenta que Jesús lo dice: no te preocupes, que nadie te va a quitar de mi lado. A partir de ahora vas a ser mi esposa. Y le dice: todo lo mío, mi honra es tuya y la tuya es mía. El matrimonio espiritual, aquí se recogen palabras, es muy difícil transmitir lo que significa el matrimonio espiritual. Es una experiencia muy profunda y aquí ello lo explica con su lenguaje, en su situación. Puede parecer como una cosa muy sencillita, pero la experiencia que vive Teresa es muy profunda y muy luminosa. Y eso lo iremos viendo también más adelante. A partir de esta experiencia del matrimonio espiritual, podemos decir que la humanidad de Cristo, con la cual se une Teresa de Jesús, pone a Teresa en relación con Dios Trinidad, con el misterio de la Trinidad. Pero luego, como vamos a ver estos misterios de la Trinidad tan altos y tan elevados, resulta que están muy conectados con la vida cotidiana, porque entre los pucheros anda el Señor, ayudándonos en lo interior y en lo exterior, dice Fundaciones 5.8. O sea, ese Dios y esos misterios tan profundos, después veremos que tienen unas repercusiones humanas muy concretas, precisamente porque la conexión es la humanidad de Cristo. El misterio de la Trinidad nos viene a decir que tenemos que aprender a descubrir la presencia de Dios en todo, en las criaturas, en la vida cotidiana, en el fondo del alma. Y así cada uno de nosotros, en nuestro camino, tenemos que llegar a vivir en Dios. Dios está en nosotros y nosotros tenemos que aprender a vivir en Él. Esta interrelación que hemos visto en el matrimonio espiritual: mi honra es tuya y tu honra es mía. Esa entrada de uno dentro del otro, esa experiencia es lo que Dios quiere también para cada uno de nosotros, y Teresa nos está enseñando el camino. Teresa experimenta todo esto en un proceso. Primero, Teresa experimenta a Jesús vivo, con una certeza interior que le impide pensar que eso no es así. Parecíame, dice Relaciones 41, parecióme estar Dios de manera en mi alma que me acordé de cuando San Pedro dijo: tú eres Cristo, Hijo de Dios vivo, porque así estaba Dios vivo en mi alma. Y en Relaciones 42 dice: no se puede dudar estar allí Dios vivo. Tiene una experiencia tan intensa interior que ya no puede dudar. En otro momento dice: escribiéndome eso estoy, en Vida 6.9, y me parece que con nuestro favor, por vuestra misericordia, podría decir lo que San Pablo, que no vivo yo ya, sino que vos, Creador mío, vivís en mí. En nosotros Dios vive. Esa es la experiencia que Teresa tiene. Y esa es la que nos quiere invitar también a vivir a todos. En un primer momento, el proceso de oración de Teresa de Jesús nos lleva a buscar en el interior, a dejar todas las apariencias, todas las imaginaciones, todas las distracciones, la imaginación, la loca de la casa, ir entrando en la interioridad, ir buscando en ese castillo interior con muchas moradas que es el alma humana, ir entrando, ir profundizando para ir llegando hasta la presencia de Dios que está en nuestro interior. Y eso Teresa lo va experimentando como una gracia de Dios progresivamente. No podía dudar que estaba dentro de mí y yo toda engolfada en él. Y en Relaciones 49 dice: como una esponja que lo embebía. Dios está en el centro del alma, en lo más interior del castillo. Y cuando vamos siguiendo este proceso de interiorización y de purificación que Dios hace en nosotros, vamos descubriendo esta presencia viva, que nos da su certeza de que está en nosotros y que actúa. Cuando seguimos este camino, el alma, cuando se encuentra con la presencia de Dios en el interior, ¿qué ocurre? Que experimenta una transformación ella misma. En el camino 28, número 2, dice: ya sabéis que Dios está en todas partes.
Pues claro, está que a donde está el rey, allí dicen está la corte. En fin, que a donde está Dios, allí es el cielo. Sin duda lo podéis creer, que a donde está su majestad está toda la gloria. Cuando uno va entrando en su interior y descubre la presencia de Dios, experimenta también de alguna forma su poder, experimenta esa fuerza que Dios tiene también. Pero podemos decir que ese camino de interioridad, que es el que inicia Teresa de Jesús, luego se viene completado por un camino distinto. Al principio de la vida espiritual, Teresa experimenta en un momento en oración que Jesús le dice: búscame en ti. Y Teresa organiza un certamen con las personas que tenía más cerca, con San Juan de la Cruz y con otros, para que le expliquen a ver qué es lo que quería decir eso. Búscame en ti. O sea, dentro de nosotros tenemos que buscar a Dios. Pero cuando se va siguiendo el proceso de la vida espiritual en Teresa de Jesús, al final parece que Dios le dice lo contrario: búscate en mí. O sea, una cosa es que busquemos a Dios dentro de nosotros, y otra cosa distinta es que nosotros nos busquemos en Él. Y parece que toda la vida espiritual es ese recorrido. Primero buscar a Dios en nosotros, pero después buscarnos a nosotros en Dios, y Dios está en todas las cosas, y está en los demás, y está en la vida de las personas, y está en la realidad y en la creación, está también fuera de nosotros. Todo esto nos lleva al misterio trinitario. Teresa, a partir de la humanidad de Jesús, ha entrado en este misterio trinitario. Dice la relación número 21. Una vez estando en oración, se mostró el Señor como estaba el alma que está en gracia, en cuya compañía ve la Santísima Trinidad, de cuya compañía venía el alma un poder que señoreaba toda la tierra. Cuando Teresa experimenta la presencia de Dios en ella, experimenta la Trinidad. Y en otro momento dice: parecíame que dentro de mi alma, que estaban y veía yo estas tres personas, se comunicaban a todo lo creado, no haciendo falta ni faltando de estar conmigo. Aquí entramos en un misterio. Todo lo que aquí decimos es, Teresa mismo lo dice, que no se puede explicar. Ella explica algo de lo que siente, pero nosotros también podemos intuir. Luego hablamos de la Trinidad y sabemos que el Dios cristiano es la Trinidad, pero muchas veces es difícil hablar de ello y entenderlo. Pero quizá Teresa nos dice que más que comprenderlo por la cabeza o por nuestros razonamientos, que es complicado o imposible, lo que sí que podríamos es, en cierto sentido, participar en nuestra vida del misterio de la Trinidad. Y de estas cosas ella va diciendo algunas cosas, y yo os las voy a leer, voy a hacer un breve comentario para que veamos también cuál es el mensaje que nos transmite, ¿no? Por ejemplo, entre las tres personas existe, dice en la relación número 60, a las personas ignorantes parécenos que las personas de la Santísima Trinidad todas tres están como lo hemos pintado en una persona, como cuando se pinta en un cuerpo tres rostros. Lo que a mí se me representó interiormente en la oración son tres personas distintas que cada una se puede mirar y hablar por sí. Y en otro momento dice: estas tres personas se aman y comunican en común y se conocen. Tenemos, por tanto, cómo la experiencia de Teresa de Jesús le lleva a este conocimiento misterioso de la Trinidad. Y si vamos viendo lo que Teresa va explicando de cada uno de cada una de las personas de la Trinidad, también encontramos cosas interesantes. No tenemos mucho tiempo de comentarlo. Yo voy a dar como unas pequeñas pinceladas y después pasaremos a las consecuencias concretas, que también es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Teresa dice del Padre: parecíame que la persona del Padre me llegaba a él y decía palabras muy agradables. Entre ellas me dijo, mostrándome lo que quería: yo te di a mi Hijo y al Espíritu Santo y a esta Virgen. ¿Qué me puedes dar tú a mí? Relaciones 23. Hay otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí vemos al Padre.
la identidad del Padre. La identidad del Padre es dar, es generar, es regalar. Pero al mismo tiempo también busca una reciprocidad, necesita una reciprocidad. Le pregunta a Teresa, ¿y tú qué me das a mí? Es buscar ese amor recíproco, ¿no? Es el amor que da, pero que también quiere recibir. La figura del hijo lo hemos comentado antes. El hijo es el amigo al cual te puedes acercar, con el cual puedes identificarte con sus debilidades, que es el maestro que te enseña, que te da también su luz, y también es el esposo que te comunica su vida, que se intercambia, que se une contigo y que te da todo lo que él tiene y que tú le das lo que tú tienes. El hijo, por tanto, tiene esas dimensiones distintas a las cuales nos podemos acercar cada uno de nosotros. Y luego el Espíritu Santo. Por ejemplo, dice la relación número 10. Mi Padre se deleita contigo y el Espíritu Santo te ama. El Espíritu Santo como amor. Los conceptos del amor de Dios 5.5 dice, parecíame a mí que el Espíritu Santo debe ser medianero entre el alma y Dios, y el que la mueve con tan ardientes deseos. O sea, el Espíritu Santo sería el que mueve nuestro deseo, nuestra voluntad para responder a Dios. Es ese amor que viene del Padre hacia el hombre y ese amor que responde del hombre también que quiere responder del hombre hacia Dios. Y en Moradas 5.2.3 dice, es Él quien espera nuestra transformación en Cristo. O sea, el Espíritu Santo es el que misteriosamente actúa dentro de nosotros y nos va cambiando, nos va transformando, nos va haciendo ser de otra manera. Por ese amor, ¿no?, que hay en la Trinidad. Bueno, todo esto son cosas que son difíciles de explicar, ¿no? Pero son también transmitir lo que Teresa comunica de su propia experiencia. Y dice Teresa en la relación 66, tiene tanta fuerza este rendimiento a la voluntad de Dios que la muerte ni la vida ni la muerte ni la vida se quiere, si no es por poco tiempo cuando desea ver a Dios. Mas luego se le representa con tanta fuerza estar presentes estas tres personas, que con esto se ha remediado la pena de esta ausencia y queda el deseo de vivir, si él quiere, para servirle más, y si pudiere ser parte, que siquiera un alma le amase más y alabase, por mi intercesión, que aunque fuese por poco tiempo, le parece importa más que estar en la gloria. Al principio del camino espiritual tenía Teresa un gran deseo de morir para estar al lado de Dios. Al final del camino espiritual, después de tener esta experiencia de la Trinidad, quiere estar con Jesús, quiere interceder por los demás, quiere compartir también la vida de Jesús y hacer lo que Él quiera aquí hasta que Él quiera. Y al final también dice, en Moradas 7.2, en los apartados 9 y 10, dice, y así orando una vez Jesucristo nuestro Señor por sus apóstoles, de que fuesen una cosa con el Padre y con Él, como Jesucristo nuestro Señor está en el Padre y el Padre en Él, no sé qué amor puede ser este. Y no dejaremos de entrar aquí todos, porque así dijo su Majestad, no solo ruego por ellos, sino por todos aquellos que han de creer en mí también. Está haciendo aquí una cita del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y Teresa, al final de todo este proceso del camino espiritual, dice, esta unidad que vio en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, este amor que nos ha enviado a través de Jesucristo, esa unidad es la misma que quiere que vivamos nosotros. Y por eso coge la cita de Juan 17. El Dios vivo de Teresa, que ha reconocido a través de la humanidad de Cristo, no es una idea, sino que son personas vivas que se comunican con nosotros, con las cuales podemos tener una relación y que nos iluminan y que nos presentan un camino y que nos presentan experiencias y que nos quieren transformar interiormente. Es un Dios que llama a la vida y que nos reclama entre nosotros una experiencia de comunión, de unión. Así como Dios es unión, también quiere que los hombres vivan en unión, en unidad. Y esto lleva a una insospechada plenitud que podemos vivir ya aquí en esta tierra. Y así el cielo, dice Teresa, es allí donde está Dios. Si nosotros tenemos a Dios presente en medio de los cristianos y en medio de la Iglesia, nosotros podemos aquí rememorar, podemos reactualizar aquí el cielo. Hay algunos autores actuales, estudiosos de Teresa de Jesús, que toda la finalidad
de la espiritualidad y del carisma de Teresa de Jesús es traer el cielo a la tierra, que podamos vivir aquí el cielo en la tierra. Es aquella frase que nos encontramos en los conventos carmelitanos: esta casa es un cielo para todos aquellos que no se preocupan de contento suyo, sino de contentar a Dios. Cuando nos olvidamos de nuestro egocentrismo, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, y queremos dar gloria a Dios, podemos experimentar aquí en medio del mundo algo de lo que es la vida del cielo, porque Jesús viene en nosotros. Jesús, que se hizo hombre hace 2000 años, se quiere volver a hacer hombre en medio de nosotros, encarnado con nosotros, en nuestras vidas. Por eso la humanidad de Cristo es tan importante. Pasamos a la segunda parte. Hemos hablado de la humanidad de Cristo. Ahora vamos a hablar de la humanidad de Teresa. ¿En qué se concreta esta humanidad? La vida de Teresa de Jesús, su personalidad es extraordinariamente humana. Esta mujer que ha alcanzado las grandes altas cimas de la vida espiritual, resulta que luego en sus cartas es tremendamente concreta y detallista y escrupulosa para ver las monjas lo que necesitan, que la enferma coma más, que aquella que quiere hacer demasiada oración que no haga tanto, y aquella priora tan espiritual que no les haga rezar tanto a las otras que necesitan dormir más, y la fundación que se preocupen bien de que la iglesia sea lo suficientemente grande, y luego cuando ella va a las fundaciones se preocupa ya de estar con los albañiles, que esto lo hacéis así, esto lo hacéis allá. Una mujer que se preocupa de negocios, que sabe tratar con los aristócratas y con los pobres y con los plebeyos, que sabe preocuparse de los dineros, de lo que faltan y de dónde vamos a conseguir lo que no tenemos, y que sabe también hablar de los grandes temas de la vida espiritual. Este es el fruto también del humanismo de Cristo que Teresa de Jesús contempla y que está en el centro de su experiencia espiritual. Dios se ha hecho hombre para que nosotros vivamos lo espiritual en lo humano, y nosotros tenemos que unir lo espiritual y lo humano, y tenemos que ser muy concretos. Y en esto Teresa es profundamente sabia, perspicaz y realista. Con la ayuda de Dios hemos de procurar, como buenos hortelanos, que crezcan estas plantas y tener cuidado de regarlas para que no se pierdan, sino que vengan a echar flores, que den buen olor, para dar recreación, que este Señor nuestro, y así se venga a deleitar muchas veces en esta huerta y holgarse entre estas virtudes. Teresa sabe que toda esta experiencia de vida espiritual necesita la experiencia de oración, pero después necesita las virtudes, la vida concreta de las personas que hagan posible esa vida espiritual. No todo es celestial. Dios baja a nosotros, sí, pero luego nosotros tenemos que cultivar en nuestra humanidad el huerto que Dios nos ha dado para llenarlo de virtudes y de vida cristiana auténtica. Teresa sabe que al final de todo lo fundamental es la caridad, es el amor concreto. La medida de la perfección cristiana no son las grandes gracias místicas, sino el ejercicio de las virtudes sintetizadas en el amor de Dios y el prójimo. Dice Teresa en Moradas 1, 2, 17. Entendamos, hijas mías, que la perfección verdadera es el amor de Dios y del prójimo, y mientras con más perfección guardaremos estos dos mandamientos, seremos más perfectas. El amor de Dios unido al amor al prójimo. Y después, en su pedagogía espiritual también con las hermanas, reclama una serie de actitudes y gestos muy humanos, muy concretos, muy radicales. Y voy a hablar 4 virtudes que Teresa pide para la vida cristiana de sus religiosas y de los cristianos de todas las épocas. Son expresiones y cosas también que son típicas de Teresa y que son famosas. Son virtudes, podemos decir, que son esenciales, son totalitarias, que comprometen toda la existencia. La primera, determinada determinación. Y os voy a leer un fragmento de Camino 21.2. Ahora, tomando a los que quieren ir por este camino y no parar hasta el fin, que es llegar a beber esta agua de la vida, digo que importa mucho y del todo una grande y muy determinada determinación, de no parar hasta llegar a ella, venga lo que viniere, suceda lo que sucediera, trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmure, siquiera llegue allá
y siquiera se muera en el camino, no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Determinada determinación. En la vida cristiana hay que tomar decisiones. Y hay momentos en los que hay que ir para adelante. Y no hay que tener miedo a nada. Siempre, claro, las cosas de Dios, no a hacer disparates. Eso no. No. Hay que tener esa decisión interior y esa capacidad para tomar decisiones que a veces pueden ser duras, pero que Dios las pide. ¿Esto qué se opone? Al estado de indecisión, de la tibieza, de la falta de compromiso, a una mediocridad espiritual en la cual nos vamos moviendo a veces, a la falta de sinceridad que tenemos con Dios y con los demás. Para no caer en todo esto hay que tener esta determinada determinación. Segunda virtud, andar en verdad. Como sabéis, es famoso de Santa Teresa que esto es la humildad. Es la definición de humildad. Dicen las moradas 6, 10, 8. Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad, y puso en mí delante esto, que es porque Dios es suma verdad, y la humildad es andar en verdad, que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria, y ser nada, y quien esto no entienda, anda en mentira, a quien más lo entienda, agrada más la suma verdad, porque anda en ella. Esta humildad, que es la verdad, en el fondo esa verdad que Teresa quiere que aprendamos es que nosotros por nosotros no somos nada y que Dios es todo. Esa es la verdad fundamental. Y esa es la humildad fundamental. Y a partir de aquí, todo lo demás. Lo contrario de la humildad, ¿qué sería? Hay dos enemigos. Uno es la soberbia, que es atribuirnos a nosotros lo que Dios nos ha dado. No reconocer nuestros propios límites. Y hay otro enemigo de la humildad, que es la falsa humildad, que es la cobardía, que es no querer aceptar los propios límites y entonces quedarse pues con lo poco que tenemos, quedarse en nuestras miserias. En contra de esto tenemos la tercer gran virtud. Hay que tener grandes deseos. En la vida cristiana, para poder encontrar a Dios, hay que tener, entendámoslo bien, una cierta ambición, en el buen sentido de la palabra. Santa Teresa quizá hablaría más como de magnanimidad. Junto a la humildad y la fortaleza, la magnanimidad sería esta necesaria virtud cristiana, que es hay que tener grandes deseos para agradar a Dios, para buscar su gloria, para hacer lo que haga falta, para ser valiente, para lanzarse, para hacer cosas. Hay que seguir los ideales de los santos. Lo contrario de esta virtud sería la falsa humildad, la cobardía y el no atrevernos a hacer nada pues para no molestar a nadie. Teresa está reclamando una radicalidad y una sinceridad de vida. E incluso llega a hacer una afirmación para sus monjas, una afirmación que es fuerte. Les dice: «Oh, qué grandísima caridad haría y qué gran servicio a Dios la monja que en sí viese que no puede llevar las costumbres que hay en esta casa, conocerlo e irse». Muchas veces en la vida cristiana también nos tenemos que exigir una radicalidad. Y, por ejemplo, Teresa, sus monjas que han hecho un compromiso de radical de seguir a Jesús, que lo sigan de verdad. Y si no quieren, que se vayan. A veces, porque no se vaya nadie, podemos ir rebajando lo que significa ser cristianos. Y eso no va bien, porque al final vamos rebajando todo y se hace una cosa tan aburrida que ya no atrae a nadie. No. El cristianismo tiene una experiencia intensa, pero luego también tiene un gran atractivo. Dios da mucho a quienes le siguen con generosidad. Y junto a eso, para que no nos quedemos solamente con el aspecto de la radicalidad, Teresa es una gran amiga de las virtudes sociales. Dice en el libro del Camino 41.7: «Todo lo que pudiereis, sin ofensa de Dios, procurad sed afables y entender la manera con todas las personas que os trataren, que amen vuestra conversación y deseen vuestra manera de vivir y tratar y no se atemoricen y amedrenten de la virtud. A religiosas importa mucho esto, mientras más santas, más conversables con sus hermanas, y que aunque sintáis mucha pena, si no van sus pláticas todas como vos las querríais hablar, nunca os extrañéis de ellas, si queréis aprovechar y ser amada.
que es lo que muchos hemos de procurar, ser afables y agradar y contentar a las personas que tratamos, en especial a vuestras hermanas. O sea, esa santidad y esa radicalidad que también tenemos que vivir tiene que ir acompañada de humanidad, de acogida de los demás, de respeto, de saber ser conversables. Y dice, y aunque estés con tus hermanas y te están hablando de una cosa que no te interesa, tú sigue ahí. Y también es importante esa relación humana que a veces tenemos que mantener y sostener, y que es una forma concreta de amor a los demás. Por tanto, ser amables, ser agradecidos, vivir la discreción, la suavidad y vivir también siempre atentos a la veracidad y con una gran sinceridad. Teresa fue una gran apasionada de la verdad. Según el testimonio de María de San José, una de sus monjas preferidas, recomendaba a sus monjas que fuesen verdaderas en sus palabras, francas en su conversación, enemigas de toda hipocresía y singularidad. O sea, llanas, sencillas, afables, pero verdaderas. Y acabamos con dos frases así lapidarias de Teresa de Jesús. Quienes de veras aman a Dios no aman sino verdades. Camino 43. Y después otra frase también famosa de Teresa de Jesús. La verdad padece, mas no perece. Por tanto, nos conviene a todos ser amigos de la verdad, aunque en esta vida haya que pasar algunas dificultades y sufrimientos, y después tener este aspecto humano de la vida cristiana que hoy es también tan necesario. Como veis, hemos hablado de una mujer, Teresa de Jesús, del siglo XVI, pero muchas de las cosas son profundamente actuales. Sobre todo como vienen de una experiencia interior de oración, esa experiencia de oración también nosotros hoy la podemos, cada uno a su manera y en sus circunstancias, también la puede reproducir. Teresa nos invita a vivir esta relación con Jesús, con la humanidad de Jesús. Y después esa humanidad de Jesús que nos haga a nosotros más humanos, más espirituales, sí, pero también más afables, más acogedores, más con un amor más sincero, más auténtico y con una llaneza también grande en la relación con los demás. Con esos elementos ya tenemos también como una visión de la espiritualidad de Teresa de Jesús que nos hace conectar esas experiencias místicas tan profundas también con las realidades humanas más concretas y que nos hace también comprenderle mejor su rica personalidad, ¿no? Yo creo que Teresa de Jesús tiene un mensaje muy actual y esta humanidad suya es también muy necesaria en nuestra iglesia de hoy. Tenemos que conectar con la humanidad de Jesús y también tenemos que así saber ser hermanos de nuestros hermanos, llegar a la gente de hoy, también tener esta capacidad de conectar, de sintonizar, de comunicar un mensaje, de saberles decir a las personas que aquellos deseos y aquellas ilusiones y proyectos que muchas veces buscan en la vida, pues que también son también un patrimonio de la vida cristiana y que Dios lo quiere dar a todos y que precisamente la Iglesia tiene este tesoro de humanidad que es para todos. Yo creo que este es el mensaje también importante de Teresa de Jesús para nuestra época. Acabamos así y entonces a continuación podemos hacer un diálogo con las cosas que queráis plantear.